Muy buenas tardes. Ya finalizando esta tarde de sábado, llega la noche y llega nuestro momento especial, lo más esperado y anhelado por todos nosotros, que es nuestro culto de jóvenes. Aceptando esta convocatoria y entendiendo que quien nos convoca es Dios mismo. Por eso usted y yo estamos llamados a disfrutar este espacio devocional, este espacio espiritual, este espacio de formación. Y como se nos viene enseñando en este nuevo tema que estamos trabajando de la Cátedra de Jesús, un tema supremamente espectacular, estamos aprendiendo que nos volvemos seguidores de Jesús no por una imposición, no porque nos toca, no porque es así y ya, no, vamos encontrando razones de peso, entendiendo que Jesús fue superando tantas limitaciones en su vida, tantas cosas que lo limitaban, y que usted y yo tenemos el mismo potencial para irlas desarrollando en nuestra vida. Por eso vamos a presentarnos en este momento delante de Dios y vamos a darle gracias por esta bonita oportunidad que se espera que la aprovechemos al máximo. Así es que allí donde usted se encuentra, con toda reverencia, presentémonos delante de nuestro Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy gracias por esta oportunidad que me das de compartir este espacio tan importante y vital para la vida de los jóvenes, de los hermanos y de los amigos que nos acompañan viendo esta transmisión. Y te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos como hasta el momento lo has hecho, que seas tú, Señor, tocando nuestros corazones y dejándonos ver la importancia de este tema tan especial que venimos trabajando en el día sábado. Que podamos estar muy concentrados, muy atentos y muy dispuestos a recibir esta palabra con todo gozo y con el mejor entusiasmo. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde. Amén. Les invito a leer la palabra de Dios. Tome su Biblia y leamos juntos en el Evangelio según Mateo. Vamos a leer en el capítulo número 11, a partir del versículo 25 hasta finalizar. Dice así la palabra del Señor, Mateo 11, a partir del versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Un texto, aunque corto, es de un gran valor, es de un gran contenido, y ahora vamos a disponernos a cantar las alabanzas a nuestro Dios. Vamos a disfrutar nuestro espacio y allí donde usted se encuentra, no se quede callado, cante, y con los que usted pueda y estén allá a su alrededor, salúdese, saludémonos unos a otros, aprovechemos el chat en este momento y coloque allí su saludo y podemos sentarnos. Dios les bendiga. Maravilloso Jesús es para mí, más dulce que la miel que emana del panal. Maravilloso Jesús es para mí, más dulce que la miel que emana del panal. Por
dulce que la miel que emana del panal. Maravilloso Jesús es para mí, más dulce que la miel que emana del panal. Me liberó, Él me liberó, yo le alabaré por toda la eternidad. Me liberó, Él me liberó, yo le alabaré por toda la eternidad. Me liberó, Él me liberó, yo le alabaré por toda la eternidad. Me liberó, Él me liberó, yo le alabaré por toda la eternidad. Yo le alabaré por toda la eternidad. Puedo confiar en el Señor, que no va a faltar. Puedo confiar en el Señor, que no va a faltar. Si el sol llegare a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a faltar. Puedo descansar, puedo descansar, que a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegare a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a faltar. Puedo confiar en el Señor, que no va a faltar. Puedo confiar en el Señor, que no va a faltar. Si el sol llegare a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a faltar. Puedo descansar, puedo descansar, que a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegare a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a faltar. Puedo descansar, puedo descansar, y a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegare a oscurecer y no brille más,
en Cristo mi carga es ligera, porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria, porque el santo nombre de Jesús me liberó, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera. Es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz,
Dios les bendiga a todos. Qué oportunidad tan especial que nos podamos encontrar nuevamente. Y qué hermosa esa canción que acabábamos de entonar. Él es mi paz. Él es su paz. Qué bueno que una persona pueda llegar a decir con todo el sentido de esa expresión que un ser tan maravilloso, tan solvente, con tantas garantías para nosotros, sea nuestra paz, ¿sí? Y precisamente alrededor de esto vamos a dirigir la enseñanza y por eso antes vamos a presentarnos delante de nuestro Dios, así de pie como estamos, y vamos a decirle que toque nuestra vida. Especialmente quisiera que se preguntara qué tan angustiado de pronto está hoy, ¿sí? Que tanta ansiedad de pronto pueda estar cargando usted hoy en su vida por tantas situaciones, por la forma en la que a veces interpretamos, ya hablaremos de eso. Qué tan estresado tal vez se siente hoy, se percibe hoy. Vamos a decirle a Dios que frente a estas situaciones particulares que de pronto estamos viviendo, nos hable, ¿sí? Que necesitamos descanso, que necesitamos sanidad para nuestra vida, para nuestro cuerpo, que seguramente si esa es nuestra situación, el estrés y la ansiedad, seguramente nuestro cuerpo empieza a dejar ver los efectos de eso. Digámosle que nos hable hoy, que nos toque, que sea una palabra terapéutica para esa necesidad que probablemente hoy nos está afectando. Entonces vamos a dirigirnos a Él en este momento. Bendito Dios y Padre bueno, te damos muchas gracias, Señor, por este nuevo encuentro que tú nos permites. Gracias por estas verdades que hemos podido leer en el texto bíblico. Gracias por las verdades que hemos podido cantar con estas especiales alabanzas. Y ahora, Señor, que nos preparamos para escuchar tu palabra, aquí nos presentamos, Señor, y tú conoces las particularidades de cada uno. Tú conoces, Señor, las cargas, las preocupaciones, la ansiedad, el estrés que probablemente muchas personas, muchos de los jóvenes que hoy están escuchando este mensaje, están cargando. Ayúdanos, Señor, para que esta palabra sea una palabra reveladora, para que esta palabra sea una palabra inspiradora, que sea una palabra que nos sane, que nos libere. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, pueden sentarse. Y recuerden que venimos hablando como nos recordaba nuestro hermano Alex, el tema que estamos trabajando es la cátedra de Jesús. Y específicamente en esta primera parte del programa estamos hablando de Jesús como un ser humano que, y a nivel general, esta es como la idea general que estamos manejando en este primer bloque de enseñanzas, y es que Jesús fue un ser humano que tuvo que crecer y lo tuvo que hacer en todas las áreas de su vida. Y empezamos con el área física, ¿sí? Que es un área que a veces es como muy descuidada, a veces como cristianos no le vemos tanta importancia, pareciera que fuera algo no tan relevante, que el cuidado de nuestro cuerpo, de nuestra salud no pareciera una cosa como tan espiritual, ¿sí? Como si el trabajo de la mente, del espíritu, digámoslo así, en una visión muy equivocada donde nos dividimos y pensamos que estamos como fraccionados, y hemos venido entendiendo que no es así, ¿sí? Que realmente nosotros somos un todo y que todas las áreas de nuestra vida son fundamentales y el crecimiento se debe expresar en todas ellas y en el área física también, ¿sí? Entonces hemos visto acerca de la alimentación, acerca del descanso. Hace 8 días la hermana Mayerly nos estuvo compartiendo una enseñanza muy especial acerca del ayuno, ¿sí? Y hoy vamos a enfocar la enseñanza alrededor de un tema que estuvimos recibiendo de una forma muy especial. Yo sé que ha sido maravilloso para toda la iglesia en el programa de salud mental de los miércoles, que fue acerca de
el estrés, de las preocupaciones. Yo creo que lo recuerdan porque ha sido reciente y nos pareció importante dedicar una de las enseñanzas en el programa de jóvenes específicamente a eso. Entonces vamos a recordar algunas de las ideas y particularmente vamos a ver cómo fue que Jesús pudo hacerle frente a esa situación que es tan humana, a la que todos estamos expuestos, que cualquiera de nosotros podría vivir, ¿sí? Que es una situación de un estrés mal manejado, la ansiedad. Y entonces vamos a empezar pues definiendo y recordando, digo recordando por lo que les digo que los miércoles estuvimos viendo bastantes cosas y bien detalladas acerca de esto. Vamos a recordar algunas de las ideas para poder luego ver cómo fue que Jesús pudo hacerle frente a esto, cómo fue que pudo estar libre, resultar ileso de los efectos del estrés y la ansiedad. ¿Cómo pudo Jesús enfrentar esta situación que estaba allí a merced de Él como para cualquiera de nosotros, viendo entonces que sí es posible, porque es que a veces culturalmente se muestra como algo que nos condiciona mucho, como si fuera inevitable tener que estresarse por muchas cosas, como si fuera inevitable e insuperable poder hacerle frente a la ansiedad. Y vamos a ver o a recordar que realmente sí hay muchas posibilidades en Dios. Entonces, quisiera que empezáramos con este ejercicio. Yo voy a leer una serie como de situaciones o de síntomas y quisiera que hiciéramos el ejercicio cada uno de pensar primero, y es como lo más tal vez importante en este momento, ¿qué tanto en este instante de pronto o en este día o en esta semana hemos experimentado algunos o varios de esos síntomas? O también podría ser que usted dijera, bueno, esta semana no, en este último tiempo no, pero a veces en ciertas circunstancias, en ciertos momentos, frente a ciertas situaciones, yo tiendo a sentir eso, yo tiendo a padecer lo que dice ahí, o a veces uno lo puede ver como algo crónico, o algo cíclico, algo que aparece y luego desaparece, pero luego vuelve a aparecer. Bueno, ¿qué tanto o lo estamos viviendo o lo hemos vivido? Porque como estamos hablando de nuestra condición física, pues resulta que el estrés y la ansiedad tienen unos efectos directos sobre nuestra condición biológica y unos efectos muy lesivos, como el hermano Jorge nos los estuvo mostrando también. Y a veces lo desestimamos y, como decía, lo volvemos una cosa como tan normal porque es común, entonces lo vemos normal y realmente no es así. Y qué bueno que como jóvenes, qué bueno que como adolescentes veamos esto con un sentido de responsabilidad tan alto que digamos, yo voy a trabajar sobre mi vida, sobre mi mente, sobre mi forma de pensar, de interpretar, para que mi cuerpo no se vea afectado por esas condiciones como son el estrés y la ansiedad. Entonces, a ver, ¿qué tanto de pronto ustedes han podido experimentar, por ejemplo, dolores fuertes de cabeza? Dolor o tensión muscular, ¿sí? En el cuello, en la espalda, por ejemplo. ¿Qué tanto han tenido o es algo común en ustedes problemas circulatorios? Y problemas incluso, podrían presentarse problemas cardíacos. ¿Qué tan frecuentes es en usted los malestares estomacales? ¿Sí? Los problemas del colon, por ejemplo, el colon irritable. Las alergias, muchos tipos de alergias hay. ¿Qué tan frecuentes en usted, por ejemplo, sarpullidos en la piel o otro tipo de alergias? ¿Qué tanto ha experimentado la caída exagerada del cabello? ¿Sí? Al margen de que sea una situación, por ejemplo, genética, pero que sea algo que no debería estarse dando y usted se da cuenta que pierde el cabello sin que parezca que hay una razón médica allí evidente, ¿sí? ¿En qué situaciones y qué tan frecuente es que usted en ciertas situaciones donde de pronto se siente asustado o nervioso experimente sudoración excesiva? ¿Sí? Por ejemplo, una cosa es que usted, como yo estoy aquí en este momento, ustedes no se imaginan todo lo que genera estar acá y muchos síntomas físicos, pero hay límites. ¿Qué tanto usted percibe que eso como que va pasando un límite? ¿Sí? Se da cuenta que se vuelve una cosa muy frecuente, muy intensa,
La taquicardia, por ejemplo, que su corazón empiece a palpitar mucho más rápido de lo común, muy frecuentemente en situaciones que normalmente no deberían generar eso. La inquietud motora, entonces, por ejemplo, que usted se dé cuenta que está en ciertas situaciones, a veces ni se da cuenta y otros se lo dicen moviendo los pies, las manos, los dedos, a veces hasta puede terminar haciendo cosas que ni se imaginaba que estaba haciendo, terminó rayando todo un cuaderno o terminó arrancándose el cabello sin darse cuenta. Alteraciones en el sueño porque duerme más de la cuenta o porque duerme menos de lo que necesita. Alteraciones en el apetito, ¿sí? En ciertas situaciones come, así no tenga hambre, pero necesita comer y termina comiendo mucho, o por el contrario termina sin apetito, ¿sí? Y entonces usted ve que eso tiene repercusiones en el peso, aumento de peso o disminución exagerada del peso, nerviosismo, respiración acelerada, temblores en su cuerpo, ¿sí? ¿Qué tanto ustedes, sí, especialmente me quiero dirigir a los jóvenes, aunque yo sé que muchos más están viendo esta enseñanza, qué tanto estas y tal vez muchas más, yo solamente mencioné algunas de las posibles expresiones o síntomas de un cuadro de estrés o de un cuadro de ansiedad, qué tan frecuente eso es en su vida, en su cotidianidad, ¿sí? El estrés, como veíamos, el estrés es una reacción normal, ¿sí? Hay unos grados de estrés en nosotros, son reacciones fisiológicas del organismo frente a factores internos o externos cuando hay una demanda de un esfuerzo adicional, un aumento del esfuerzo para poder mantener el equilibrio, y eso es una cosa natural, la necesitamos. En muchas situaciones necesitamos unos grados de estrés para poder hacerle frente a ciertas demandas, a ciertas situaciones, y entonces nos mostraba el pastor que el estrés se puede presentar en dos condiciones. Hay una condición que es saludable, ¿sí? Que se llama eutrés, y entonces es esa reacción adecuada, es una respuesta adecuada del organismo para adaptarse a la situación y no genera ningún daño, al contrario, genera bienestar, hasta puede generar placer, alegría, satisfacción, porque se enfrentó de una manera adecuada a la situación y es algo natural y es algo que termina siendo saludable, ¿sí? Pero no siempre el estrés se expresa de la forma válida, en la intensidad válida, en la frecuencia válida, y entonces a veces termina convirtiéndose en una condición patológica, ¿sí? Que es la forma desadaptativa, la forma inadecuada de reaccionar, y la evidencia más grande es que eso genera malestar, genera daño físico y psicológico, ¿sí? Y pues la ansiedad, aunque la ansiedad no es lo mismo que estrés, la ansiedad, digámoslo así, es como ya cuando ese estrés se perpetúa, pasa a ciertos niveles y junto a otras características se convierte en un cuadro más profundo que altera la condición física, la condición emocional, la condición psicológica de la persona. Son condiciones que, como les decía, nos afectan gravemente nuestra condición corporal, nuestra condición biológica, ¿sí? Y es alarmante cómo las cifras de casos de estrés crónico, de ansiedad, se están presentando cada vez más en poblaciones muy jóvenes, ¿sí? Es muy alarmante y es muy preocupante ver cómo cada vez son muchos los jóvenes que están teniendo que consumir, por ejemplo, medicación ansiolítica, ¿sí? Y muchas otras alternativas a las que se acude, porque definitivamente termina afectándose en muchas áreas de la vida, lo social, lo académico, lo familiar. La persona termina realmente afectando mucho, digámoslo así, su calidad de vida en todos los sentidos, y pues como estamos hablando de nuestra condición biológica, nuestro cuerpo termina muy afectado, ¿sí? Jesús fue una persona que tuvo que seguramente enfrentar muchas situaciones que pudieron generar en él reacciones de estrés. Bueno, obviamente como ser humano tuvo que
haber vivido muchas situaciones de ese estrés que bien manejado se convirtió en algo que no fuera lesivo. Pero precisamente vamos a ver cómo fue que Jesús pudo hacer para que eso no se convirtiera en algo patológico, porque Jesús tuvo que vivir situaciones muy difíciles, situaciones muy complicadas que hoy diríamos nosotros, no, pero es que esa situación, y de hecho en la justificación muchas veces de las personas, es que yo estoy así porque a mí me ha tocado muy duro, porque es que viví una situación muy difícil. Y claro que hay situaciones muy difíciles y que uno entiende que tienen el poder para generar en nosotros unos mecanismos muy fuertes para reaccionar frente a eso. Por ejemplo, el duelo por la pérdida de un ser querido necesariamente moviliza en nuestra condición biológica muchas cosas para poder adaptarnos, pero aún así eso es algo natural y es algo saludable. Pero ¿cómo es posible y qué es lo que pasa? Que hayan personas que pueden enfrentar de una manera saludable todos esos mecanismos físicos que se empiezan a movilizar frente a una situación fuerte, impactante, como una pérdida y muchas cosas más, y por qué otros terminan siendo fuertemente dañados y afectados, tal vez incluso por una misma situación, porque muchas veces en una misma familia se ven todas las reacciones posibles, una misma situación. Unos hijos la viven de una manera, otros hijos de otra, y tiene que ver entonces, como hemos visto, con la forma en la que se interpreta, ¿sí? ¿Cuáles son? Y quisiera que empezáramos a mirar, por lo general, actualmente, cuáles son esas situaciones o cuáles son esas condiciones por las que se expresan esas situaciones de estrés, esas condiciones, de estrés y de ansiedad en los jóvenes, ¿sí? Quisiera que analizáramos algunas de ellas y que muy probablemente usted se identifique con alguna de ellas, ¿sí? Para luego mirar entonces cómo fue que Jesús lo enfrentó. Entonces hay una que es muy común y que entendemos que genera esos niveles, el no saberlo enfrentar tiende a generar esos niveles de estrés y de ansiedad, y son los miedos. Y dentro de los miedos podíamos incluir también allí las fobias, ¿sí? Esas son condiciones que la persona que padece una fobia experimenta unos niveles de ansiedad altísimos. ¿Y qué es lo que pasa? Que en una fobia no hay un motivo objetivo para tener miedo, ¿sí? Y entonces hagan de cuenta que se activa una alarma muy bullosa, una alarma que escandaliza mucho cuando realmente no hay ningún motivo. ¿Sí? Vamos a suponer un edificio muy importante que tiene un sistema de seguridad y que se activa ese sistema de repente porque pasó un gato de pronto o por algún movimiento y se activan las alarmas, todo el mundo sale de sus apartamentos, se genera caos, mucha angustia, ruido, cuando realmente no había un factor externo objetivo que fuera una amenaza, que fuera un peligro, pero generó mucho caos. Eso es lo que pasa en la persona que experimenta la ansiedad, la persona que experimenta unos niveles de estrés muy altos, y es que todo el tiempo, o de pronto no es todo el tiempo, pero sí en ciertas situaciones se genera en él, en su cuerpo y en su mente, todo un sistema de estar alerta, de estar a la defensiva, de estar pendiente frente a algo que realmente no es una amenaza, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo de cómo se ve de diferente la reacción normal al miedo a una reacción ya de ansiedad. Y es, por ejemplo, si nosotros nos encontramos con una serpiente, pues tenerle miedo a la serpiente y reaccionar y cuidarnos y querer huir de ese lugar, es una reacción natural, es una reacción incluso saludable, ¿sí? Porque evolutivamente, porque objetivamente, esa serpiente podría ser venenosa, ¿sí? Podría no serlo. Bueno, tal vez si es un experto podría identificar fácilmente si es una serpiente que realmente es una amenaza o no. Pero universalmente se explica y se entiende muy bien que una persona le pueda temer
a la serpiente, y ese grado de ansiedad, ese grado de temor que se activó en él es entendible y hasta es saludable porque eso le permite huir y cuidarse. Pero si esa misma reacción, por ejemplo, sudoración, taquicardia, que incluso nos puede pasar que nos paralicemos, que empecemos a experimentar ciertas sensaciones en el cuerpo, que nos salga un sarpullido, se expresa porque acaba de aparecer una cucaracha. Y yo creo que aquí muchas personas allá pueden decir, ay, sí, a mí me ha pasado eso, los que hemos sufrido de eso, del miedo exagerado. De hecho, no debería existir ningún miedo a la cucaracha, pero ese tipo de reacciones frente a la cucaracha nos deja ver que algo está pasando, porque no es objetivo que le temamos a algo que no genera, que no representa ninguna amenaza, ningún peligro, ¿sí? Y ni hablar de lo que aparece en la mente. Yo les estoy hablando de lo que ocurre en el cuerpo porque estamos enfocados en este momento en la condición física, pero ni hablar de lo que pasa por la mente. No dice, ay, pero es que la cucaracha viene hacia mí, me va a atacar, me está persiguiendo, es que me va a morder, es que se me va a subir y tiene las patas, tiene como unos chuzos y me va a lastimar. Les estoy hablando incluso de mi propia experiencia, de cómo en algún momento podía llegar a interpretar una situación así. Y miren que eso es precisamente lo que no es justo, porque el cuerpo empieza a reaccionar y tiene unas descargas y se estresa de una manera y se tensiona de una manera frente a algo tan insignificante, y que lo peor es que, por lo menos en nuestra cotidianidad, es más fácil encontrarnos frecuentemente una cucaracha que una serpiente. Y entonces imagínense, cada que uno se encuentra una cucaracha, o el que le tiene miedo a las arañas, o el que le teme al rayo, o bueno, tantas cosas que pueden existir como objetos de fobia, que todo nuestro cuerpo reaccione de esa forma y tenga que hacer el esfuerzo que tiene que hacer, es una inversión de esfuerzo y de muchos movimientos internos que no se justifican, ¿sí? Y apliquemos esto a muchas otras situaciones. Quiero dar otro ejemplo puntual que es muy frecuente y especialmente en los jóvenes. La ansiedad social. Esa es otra ansiedad de la que se sufre mucho, ¿sí? Es normal, es natural que cuando usted va a hablar delante de muchas personas experimente un grado de ansiedad, de nerviosismo. Es natural, pasa, es el tipo, podríamos decir, creo el pastor nos dio ese ejemplo, por ejemplo, del eutrés, cuando uno se para aquí y es lo normal que uno suda y se tensiona, pero pasa cuando terminó. Ustedes no se imaginan cuando termina, el alivio que se experimenta, el descanso que se experimenta, pero cuando se pasa ese nivel y cuando la persona entonces dice, a veces no necesariamente es un grupo grande, a veces son pocos, a veces son los de confianza, y cuando empiezan a aparecer ciertos pensamientos como, yo creo que me voy a equivocar, ¿qué estarán pensando los demás? Se van a burlar de mí, es que yo tiendo a equivocarme, yo siempre la embarro, yo estoy haciendo el oso. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez en sus clases, en el colegio, en la universidad, en una reunión, que usted quiere preguntar algo pero no es capaz, se paraliza. Les estoy hablando, por ejemplo, de lo que me pasaba a mí. Yo viví mucho tiempo sufriendo de ansiedad social y eso era lo que me pasaba cada que estaba en una clase y había que participar. Cuando, por ejemplo, tenía que ponerse, era una nota, la participación era una carga terrible para mí. Tengo que participar, ¿en qué momento participo? Me empezaban a sudar las manos, me daba taquicardia, no había ni hablado, pero ya estaba todo mi cuerpo preparado y reaccionando. A veces ni participaba, a veces cuando lograba participar empezaban todos los pensamientos, todas las ideas, y un sufrimiento constante, súper frecuente, un sentimiento absolutamente ilógico porque de verdad no tenía ni idea y cómo poder confirmar si realmente los demás estaban pensando eso, y a la final eso no es lo esencial.
todas esas reacciones, todos esos pensamientos y todos esos efectos en el cuerpo hacen mucho daño, ¿sí? Y esto es una de las condiciones más comunes, es una condición muy frecuente y a veces no lo trabajamos, lo dejamos pasar, lo que preferimos es evitarlo, ¿no? Entonces si esto me genera ansiedad, no lo hago, no lo enfrento. Y esa es la manera en la que pensamos que se solucionan los problemas de la ansiedad. Y la verdad es que los problemas de la ansiedad solamente se solucionan enfrentándolos, ¿bien? Y ya vamos a ver entonces cómo se puede hacer eso. Bueno, ese es solamente un ejemplo, los miedos, las fobias, que son muchas, hoy solo les di 2 pequeños ejemplos. Las preocupaciones, los afanes frente a situaciones de la cotidianidad, que qué vamos a comer, que la ropa, que si hay, a veces para los jóvenes no es tanto la preocupación, esa es la preocupación a veces es de los papás, pero la preocupación de el examen que tengo en el colegio, de ganar el año, la preocupación de lo que tengo que hacer, y aquí quiero unirlo a otra condición muy común, que es una causa de ansiedad, no en sí en la situación, sino en la forma en la que la persona lo vive, y es el mal manejo del tiempo, que de hecho más adelante vamos a dedicar una enseñanza específicamente a eso, pero lo quiero mencionar, y que es una de las cosas más absurdas, que las personas, los muchachos tienen unos planes, unas metas, unos deberes, unas tareas, y las van aplazando, o no las hacen cuando deben, o hacen otras cosas, y está todo el tiempo la preocupación y la angustia de lo que no he hecho, lo que tengo que hacer, entonces todo ese tiempo se está preocupado, así sea inconscientemente, y el día que ya llegó la hora de sentarse y definitivamente toca hacer todo el estrés, toda la ansiedad, porque no tengo tiempo, porque ya tengo que entregar mañana, porque no alcancé. Miren que el estrés y la ansiedad allí dejan ver una actitud también muy injusta con nosotros mismos, y nuestro cuerpo es el pobre que recibe todo el impacto de no haber hecho las cosas a tiempo, de no haber organizado bien nuestros espacios, nuestras responsabilidades, nuestras prioridades, y allí está el cuerpo recibiendo todo ese impacto. Las dificultades para controlar nuestros impulsos, la ira, si esas reacciones temperamentales, el mal manejo de nuestro carácter, sí, que nos llevan a enojarnos fácilmente, que reaccionamos fácilmente frente a los demás, a veces ni siquiera frente a los demás, porque una persona con dificultad para controlar sus impulsos y la ira se enoja hasta estando él solo, se chocó con una silla y se enoja con la silla, ¿sí? Se tropezó y está buscando a qué echarle la culpa, pero con algo está bravo, porque sencillamente es un problema de carácter y es un problema de disciplina, de sus impulsos, de sus reacciones, y allí está el cuerpo, recibiendo todo el impacto que tiene no saber manejar la ira y los impulsos. Este es otro ejemplo de cómo se pueden ir gestando la ansiedad, y es la anarquía, la ausencia de los límites. Sí, esto a veces no se ve porque aparentemente el que quiere ausencia de límites lo que busca es tranquilidad, ¿sí? Aparentemente que se siente cargado con los límites, se siente cargado con el mandamiento, con las órdenes, entonces quisiera sentirse libre, hacer lo que quiera, pero la verdad es que la ausencia de límites genera ansiedad. En un niño, la ausencia de límites genera angustia, en un adolescente también, en un adulto también. Lo que pasa es que conforme pasa el tiempo se va como disimulando y maquillando el asunto, pero realmente en nuestra condición interna lo que experimentamos cuando no hay límites es la sensación de estar perdidos, de no tener un norte. Un niño que siente que puede hacer lo que quiera aparentemente está contento, pero realmente su condición interna, incluso digámoslo su cerebro, entra en crisis, en ansiedad, porque es tanto lo que puede hacer y necesita una guía, necesita un orden, y el orden, la guía, los límites dan tranquilidad. Cada que nosotros evitamos los límites, cada que queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro parecer,
estamos abocados a experimentar ansiedad. Es así, siempre. ¿Sí? La mentira es otra condición. Tanto que llama mucho la atención la explicación del polígrafo, ¿sí? Cómo funciona el polígrafo, cuál es por qué sirve, por ejemplo, para medir. Yo no sé profundamente y detalladamente, y seguramente no tiene la respuesta absoluta, pero sí se aproxima a identificar que tanto la persona está diciendo algo cierto, porque el cuerpo se manifiesta. Y el cuerpo se manifiesta de unas formas, se manifiesta en su funcionamiento nervioso, se manifiesta el cuerpo cuando la persona está diciendo algo que no es. Y entonces eso revela que nuestro cuerpo no está hecho para la mentira. Y esa es una de las razones de por qué cuando una persona tiene conciencia se siente muy mal cuando miente, se siente incómodo, a veces experimenta dolor de estómago, dolor de cabeza, tensión muscular y muchas más de las que mencionaba. O sea, se me pasaba un síntoma importante de ansiedad, comerse las uñas, lastimarse la piel. A veces hay personas que terminan haciéndose heridas en la piel por un momento de ansiedad, ¿sí? La mentira es otra de las condiciones que generan mucha ansiedad. Y las personas se acostumbran a mentir tantas veces. Aparecen términos hasta como la mentira piadosa. Ay, pero es que aquí era mejor mentir, porque es que si se decían las cosas como era, eso generaba malestar, eso iba a generar problemas, y empiezan a buscarse justificaciones para la mentira y no nos damos cuenta cómo estamos generando en nosotros rutas inmensas y muy poderosas para que nuestro cuerpo se enferme, para que nuestro cuerpo, que no está hecho para eso, empiece a reaccionar. A veces se manifiesta externamente, a veces no tan externamente, pero el cuerpo, tarde o temprano, grita, ¿sí? ¿Cuántas cosas de pronto ya se están gestando y no nos damos cuenta? ¿Sí? Y llegará un momento en el que nuestro cuerpo dejará en evidencia muchas de esas cosas. La culpa es otra de esas condiciones. ¿Sí? Y de hecho, relacionado a esto como última condición que quiero mencionar, y son esas condiciones inmorales, esos pecados no reconocidos, esas inclinaciones nuestras equivocadas, no trabajadas a tiempo, ¿sí? No reconocidas como nos vienen hablando los domingos, no confesadas, no enfrentadas, no solucionadas, ¿sí? Porque todos podríamos estar expuestos a fallar, pero el problema está en lo que se calla. Miren que hay un texto que nos han referenciado muchas veces y que es muy especial en el Salmo capítulo 32, Salmo 32, versículos 3 y 4 dice: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo. Qué interesante esa asociación, esa interpretación que hace el salmista, y es que ocultar las cosas, hacer cosas que no están bien y que yo sé que no están bien y seguirlas haciendo y hacer como si nada, no enfrentarlas por alguna razón o entre comillas, por miedo, entre comillas, porque no soy capaz, por lo que sea, porque a veces nos volvemos expertos en hallar justificaciones, que cuando esas condiciones están allí no se trabajan. ¿El que dice? El cuerpo lo grita, el cuerpo lo deja ver. Mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día, mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, ¿sí? Y a veces la persona experimenta, cierto remordimiento y tiene cierta conciencia de esto no está bien, pero se queda en la atmósfera de la culpa, ¿sí? Se queda en el círculo de yo sé que esto está mal, yo no debería estar haciendo esto, yo vuelvo y caigo, pero no cambia nada, no soluciona nada, y esas condiciones de culpa hacen mucho daño. Está comprobado, hay muchos estudios que dejan ver cómo hay muchas enfermedades, por ejemplo, como ciertos tipos de cáncer, problemas cardíacos y muchas otras más,
que están directamente relacionadas con la culpa. Miren que acabo solamente de mencionar algunas de las condiciones. ¿Y quién puede estar exento de eso? Yo creo que es muy probable que muchos puedan estar pensando, yo tiendo a vivir cosas así. Y miren que el cuerpo termina recibiendo unas descargas, unas demandas, termina siendo exigido unos esfuerzos para los que nosotros no estamos hechos. Porque esta condición biológica fue hecha para algo bueno, fue hecha para disfrutar del bienestar. Miren, existe el estrés como parte del presupuesto, pero hay una dosis del estrés válido, una dosis de ese estrés para que resulte siendo una bendición, una oportunidad. Pero cuando nos exponemos a otras condiciones, cuando nos exponemos a otras formas de pensar, nos han hecho mucho énfasis en esto de nuestra forma de pensar, nuestro cuerpo termina siendo muy afectado y este cuerpo es nuestra responsabilidad. Pues Jesús pudo entender esto, muchachos, y es lo que vamos entonces ahora a ver para poder entender cómo hacerle frente, porque entonces yo creo que esa es su pregunta. Y entonces uno cómo hace, porque estamos muy expuestos todo el tiempo a eso, ¿sí? ¿Quién no ha vivido algún momento? Yo sé que es probable que hay muchos que no, pero muchos han vivido lo que es un trastorno de ansiedad, o no trastorno como tal, pero sí cuadros de ansiedad. La ansiedad social que les mencionaba es una cosa muy frecuente. Ciertos miedos exagerados, casi que tirando a fobias, son condiciones muy frecuentes. Y todo lo que empezamos a vivir, la culpa y todas estas condiciones, pues muchachos, Jesús tuvo también que enfrentarse a muchas situaciones que podrían haber generado esa justificación para él decir, por eso es que mi cuerpo está tan estresado, por eso es que vivo tanta ansiedad, porque por ejemplo, él vivió en una época, aunque lo vamos a ver mucho más detallado y es algo muy interesante, cuando veamos el área social, el área psicológica de Jesús, vamos a desmenuzar mejor. Pero él vivió una época que social, políticamente, era muy difícil. Y él podría vivir en esa sensibilidad social que tenía, porque era alguien que le dolía a su pueblo, podría vivir estresado por esa situación. Y no fue así. Jesús vivió la muerte de seres queridos muy, muy cercanos a él. Lázaro, Juan el Bautista. Y eso tuvo que generar en él un impacto como genera un impacto en cualquier persona cuando se muere un ser querido. Les decía toda la reacción del cuerpo en un duelo, pero fue eso, fue una reacción que pudo controlar, que no pasó de ser una situación natural que golpeó su biología, su psicología, pero manejada de una manera adecuada. Jesús vivió el rechazo, la desaprobación, otra de las cosas que genera mucha ansiedad, mucho estrés en los jóvenes cuando no se maneja adecuadamente, el miedo a la desaprobación, el miedo a que me rechacen. Jesús vivió eso todo el tiempo, ser rechazado, ser perseguido. De hecho, la muerte y la forma en la que él murió, el texto nos lo deja ver cómo el cuerpo reaccionó en ese momento antes de morir, que su cuerpo sudó sangre, dejando ver que había una reacción física fuerte porque era una demanda fuerte, ¿sí? Él vivió, por ejemplo, sus propias tentaciones y tuvo que enfrentarse a pensamientos, a inclinaciones que le pudieron haber conducido a niveles de estrés y de ansiedad, como nos ha pasado a muchos tal vez, que no saber manejar ciertas cosas dentro de nosotros, miedos, culpas, terminan llevándonos a vivir esos estados de los que les hablaba. Jesús pudo haber vivido todo esto, pero la clave en Jesús, y este es aquí la respuesta y lo que se debe convertir en nuestro ejemplo y nuestro referente, es que la clave en Jesús estuvo en que Él supo y lo hizo muy a tiempo, buscar la paz en Dios, ¿sí? Porque precisamente, y como nos lo estuvo mostrando el hermano Jorge en este tiempo los miércoles, la paz, la verdadera paz, que de hecho solo hay una paz, sino que es que hoy se llama paz a muchas cosas, ¿sí? Hoy se llama paz a lo que veíamos de alguna manera hace 15 días acerca del descanso. Hoy se llama paz al entretenimiento.
Hoy se llama paz a hacer cosas extremas que lo que hacen realmente al contrario es generar más ansiedad, pero la persona creyendo que está haciendo lo que le gusta y con lo que se siente bien, cree que así haya la paz, ¿sí? Hallo la paz haciendo lo que me gusta, y eso no es la paz. La paz no es ausencia de conflictos, eso es otra cosa que se cree. Cuando no hay problemas hay paz. No es así. Nadie podría tener paz entonces, porque los problemas siempre están. Pero como nos lo mostraban, la paz es esa condición interna, y que es una condición fundamental para poder mantener el equilibrio, pero entonces es una condición de coherencia interna, y es una condición que la auténtica paz solamente Dios nos la puede dar. ¿Y cuándo llega esa paz? Esa paz llega cuando uno puede conocer realmente a Dios, y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús desde muy temprano empezó a conocer a Dios. Lo buscó firme y fervientemente en las Escrituras, lo buscó en las enseñanzas, lo buscó a partir de su cercanía con sus líderes. Él fue conociendo a Dios, y en ese conocimiento de su Dios pudo entender que él podía descansar en él, ¿sí? Entonces por eso Jesús pudo entender que las preocupaciones no tenían sentido. Y miren que aquí hay un texto muy conocido por nosotros y que tiene mucho sentido en Mateo 6, 31-34. Dice: así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Sí, Jesús sabía. Es que eso es una cosa que Dios sabe, porque Dios me hizo, Dios sabe lo que necesito, y para él llegar a eso, él tuvo que conocer a Dios. Eso no era una cosa que simplemente le decían, que es lo que a nosotros a veces nos pasa, muchachos. De discurso decimos, Dios proveerá. De discurso, de mente y de conocimiento académico, decimos, Dios es nuestra provisión, Dios nos sostiene, porque lo hemos aprendido, porque tal vez lo hemos leído. Pero cuando uno no conoce a Dios en la experiencia, llegan las crisis, llegan los problemas, llega la escasez, y uno se desmorona. Y aparece la ansiedad y la angustia. Pero el que conoce a Dios en una relación sabe, porque lo conoce y lo ha vivido, sabe que Dios es su sustento y que por eso no se debe angustiar, ¿sí? Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tiene sus propios afanes, porque cada día tiene sus propios problemas, dice esta versión. Eso lo descubrió Jesús en la vida. Eso no era simplemente un concepto que tenía Jesús. Jesús lo había conocido, y por eso Jesús podía vivir sin donde reposar su cabeza, y por eso podía servir y podía entregar, no haciendo una apología al descuido, a la pereza, al conformismo, porque esto no tiene nada que ver, porque antes era una persona responsable, comprometida, trabajadora, que hacía lo que le correspondía, pero que sabía que las cosas no las tenía por su trabajo, sino porque tenía un Dios que le garantizaba lo que necesitaba. Eso se lo dio la claridad que él tuvo en su relación con Dios. Entonces, esa paz es la que o resulta también de llevar a ordenar nuestra vida. Si veíamos que la culpa, la mentira, el desorden, las condiciones inadecuadas, lo inmoral, nos llevan a la ansiedad, nos llevan a ese estrés enfermizo, pues entonces quiere decir que cuando nosotros ordenamos nuestra vida, que cuando la justicia, la verdad, el amor son elementos fundamentales en nuestra vida, que cuando usted, no importa lo que haya vivido, usted dice, yo quiero ordenar, como estamos viendo los domingos, yo quiero ordenar mi vida, quiero hacer las cosas bien, la paz llega. Este texto, vamos a ver al menos dos textos muy especiales. Miremos en Proverbios 3, del 7 al 8, dice: no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Qué especial esta visión de este escritor que dice:
si yo le doy lugar a lo válido, si ordeno mi vida, y esto de la mano de otra condición, obedecer, aceptar los límites, dejarme guiar, aceptar la orientación, trae paz. Si yo hago eso, si yo no le creo más a mi razón, a mi gusto, a lo que a mí me parece, sino que yo busco la orientación, yo me someto y busco ordenar mi vida, esto le da salud al cuerpo, dice el escritor. Esto es lo que le da salud, es remedio para nuestro cuerpo, la verdad, la justicia. Veámoslo, y ya para terminar, en Isaías 32:17. Dice Isaías 32:17, el producto de la justicia será la paz. Tranquilidad y seguridad perpetua será su fruto. Y eso se deja ver en nuestro cuerpo, ¿sí? Hicimos una lectura antifonal muy bonita, ya para concluir vamos a ir a ella. Allí en Mateo 11:25, vamos a leer desde el 27, dice: mi Padre me ha entregado todas las cosas, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Miren que Él tiene como presupuesto el conocimiento a su Padre como algo fundamental. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. ¿Sí? La paz verdadera llega a partir del conocimiento de nuestro Dios, y para nosotros hay una ventaja, y es que Jesús se nos convierte en un recurso visible, humano, palpable, allí cercano a nosotros, de cómo es posible hallar la paz. Jesús tuvo que hacer unas interpretaciones y poder entender muchas cosas sin haber tenido Él los antecedentes que hoy tenemos nosotros. Hoy nosotros tenemos un antecedente espectacular, y es Jesús, que pudo encontrar, para efectos de este mensaje, pudo encontrar la verdadera paz. Y porque Jesús pudo encontrar la verdadera paz, por eso su vida tuvo coherencia, por eso pudo enfrentar las tentaciones como las pudo enfrentar, por eso pudo enfrentar las preocupaciones de la vida, por eso pudo enfrentar las situaciones duras como la pérdida de seres queridos, viviendo lo normal de una situación así, pero sin que se convirtiera en algo patológico para su cuerpo. Y por eso Jesús, de lo que se murió, podríamos decir con toda seguridad, Jesús no se murió de una enfermedad por haber manejado mal las situaciones de la vida. Jesús no se murió por el deterioro del cuerpo, por haber enfrentado mal la vida y sus coyunturas. Jesús murió porque hubo una sociedad que no lo logró entender y que no logró aceptar la verdad. Jesús murió por la injusticia de otros. Y qué tristeza que nosotros le quitemos vida y posibilidades a nuestra existencia, que nuestro cuerpo, a veces muchachos ya de 30, a veces más jóvenes, teniendo que vivir una cantidad de situaciones físicas, de situaciones en su cuerpo, porque no han sabido enfrentar mejor la vida con sus demandas, ¿sí? Es posible vivir diferente, es posible que nuestro cuerpo, con todo y que se va a desgastar, necesariamente se va a desgastar porque esto es corruptible, pero está en nuestras manos que se desgaste al tiempo y en la medida justa. Pero qué triste que precipitemos, que aceleremos condiciones de decadencia, de enfermedad en nosotros, que nos resten posibilidades, que nos impidan servir, que nos impidan, de pronto, por ejemplo, quienes son padres, proteger a los suyos, porque por el mal cuidado de su cuerpo, en este caso del estrés y la ansiedad, terminan precipitando la muerte. Vamos a orar, yo los invito a que estén de pie. Y vamos a decirle al Señor que nos ayude, no a descansar, porque eso parecería raro decirle, Señor, ayúdame a descansar, que es una decisión nuestra, ¿sí? El descanso está. Jesús dice, vengan a mí, los que están cansados y cargados, vengan, pero es una decisión, nosotros debemos ir, nosotros debemos aceptar esa invitación
Y esa invitación implica reconocer que hay condiciones en nosotros inadecuadas. Esa invitación implica empezar a identificar, qué bueno empezar a identificar cómo está mi salud, los males que tengo a la edad que tengo, a qué se deben, cuáles tienen una explicación médica, cuáles son producto de mis decisiones. Y hay respuesta y hay solución en Dios, claro, y hay solución en Jesús, que es un recurso maravilloso que Dios nos da, pero necesitamos nosotros tomar la iniciativa, necesitamos nosotros aceptar esa invitación de aprender a descansar en Jesús, desarrollando la verdadera paz que solo Dios nos puede dar y que Jesús nos está enseñando a experimentar. ¿Usted necesita de esa paz? Pues vamos a decirle a Dios que nos ayude, pero que nosotros nos comprometemos a empezar a hacer lo que debemos hacer para poder experimentar de esa paz tan especial. Bendito Dios y Padre bueno, te damos muchas gracias, buen Señor, por esta oportunidad tan valiosa que tú nos das de conocernos, Señor, de descubrir esas condiciones nuestras afectadas, esas condiciones nuestras tal vez muy dañadas, esas condiciones nuestras, Señor, que se están alojando en nuestra condición biológica, en nuestro cuerpo, Señor, en este territorio valioso que tú nos has dado y que a veces hemos menospreciado tanto, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, como juventud a poder hacer frente de una manera seria a este problema, a veces tan subestimado, porque a veces pensamos que porque somos jóvenes tenemos la fuerza, el vigor. Es un mal que no nos daña, Señor, pero tarde o temprano vamos descubriendo los resultados de esta forma equivocada de pensar. Tú nos estás salvando, tú nos estás dando alternativas, tú nos estás sanando, Señor. Hoy lo podemos palpar en la vida de Jesús, que es un ejemplo maravilloso, que nos inspira, que eleva, Señor, nuestra mente, que eleva nuestras posibilidades. Ayúdanos, Señor, y que podamos entonces comprometernos y que podamos seguir los pasos y asimilar el ejemplo de la vida de nuestro Señor Jesús, que finalmente es lo que nos puede proporcionar la paz que tanto estamos anhelando. Muchas gracias, buen Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, a todos ustedes un abrazo muy grande, que Dios los bendiga, cuídense mucho y salúdense allí todos. Dios les bendiga. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela, y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es entender lo que la iglesia puede hacer cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor para hacer en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina
fuerza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.